Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. ¿Por qué no levantas las manos al cielo conmigo? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios,
Levante sus manos conmigo y dígale otra vez, una vez más. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Ahora sí levantemos un aplauso fuerte, 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 fuerte. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. En esta época del año, donde los corazones se llenan de gratitud y esperanza, recordamos que dar también es una forma de amar. Juntos podemos lograrlo. Tú, como parte de nuestra Iglesia Cristiana Dios es Fiel, puedes unirte al servicio de misericordia Jireh y ayudar a llevar alegría y esperanza a muchos corazones. En esta ocasión, deseamos bendecir a los niños de las madres adolescentes en Casa Elizabeth, a los pequeños que acompañan a sus madres privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación de Mujeres en La Tacunga, y también a familias de nuestra congregación que atraviesan dificultades económicas. Por eso, te invitamos a participar trayendo fundas de caramelos y juguetes nuevos, porque cuando damos, servimos a Dios con excelencia en un acto de entrega que refleja un corazón generoso y agradecido. Los niños que recibirán estas bendiciones tienen entre 1 y 12 años de edad y soñamos con que cada uno reciba un obsequio que les recuerde el amor de Jesús. Te contamos, amada Iglesia, que gracias a la generosidad de varias hermanas ya hemos recibido una donación de chompas nuevas que serán entregadas a las madres adolescentes en Casa Elizabeth. Con tu aporte podremos llegar aún más lejos y bendecir a muchos más niños y familias. Atención, tendremos solo 3 domingos para la recolección. Puedes entregar tus donaciones al Ministerio de Misericordia hasta el domingo 7 de diciembre. No lo dejes para después. Cada donación, por pequeña que parezca, puede reflejar el amor de Cristo en la vida de un corazón que lo necesita. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Juntos, llevemos el amor de Jesús a quienes más lo necesitan, porque servir es amar en acción. Amados hermanos, muy buenas noches, o buenos días, buenas tardes, en el momento en que estén sintonizando esta enseñanza de la palabra de Dios. Quisiéramos compartir con ustedes un tema con mucha enseñanza y lo tenemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 30, y vamos a considerar la vida de 2 personajes muy especiales que vemos en esta porción de la palabra, como es Timoteo y Epafrodito. Vamos a sacar algunas enseñanzas para nuestras propias vidas. Mire lo que dice la palabra, Filipenses 2, 19 al 30, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, dice el apóstol Pablo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van
mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice el apóstol Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que la envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Versículo 29 y 30. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta ahí la lectura de la palabra. Amados, para poder ilustrar un poco esta verdad, quisiera que tomemos en cuenta este acontecimiento. Se cuenta que un reportero en California, Estados Unidos, de manera más específica en San Bernardino, hizo lo que hoy se conoce como experimentos sociales. Así que hizo un arreglo para que un hombre permaneciera tirado al lado de una de las calles principales de aquella ciudad. Recuerden que esto era un experimento social, a ver cómo responden las personas. Y ahí estuvo entonces aquel hombre. Cientos de personas lo vieron, pero ni siquiera uno se detuvo a ayudarlo. Ni siquiera uno le mostró compasión. Recuerde que este era un experimento social. También se cuenta que hace pocos años, en los Estados Unidos de Norteamérica, se reportó que 38 personas observaron de forma tan pasiva a un hombre que acechaba para atacar a una mujer. Y finalmente vieron que la atacaron, pero asimismo ninguno hizo nada. Simplemente espectadores, ni siquiera se tomaron la molestia de llamar a la policía. También se cuenta que 2 adolescentes descubrieron en una cabina de teléfonos hace muchos años atrás a una mujer que había sufrido un ataque cardíaco. Así que la llevaron a la casa más cercana que pudieron para pedir ayuda. Y en esa casa salió una persona y la única respuesta que recibió fue: váyanse de mi casa y llévensela con ustedes. También se cuenta que un doctor iba conduciendo en una de las carreteras en Estados Unidos para visitar a un paciente, cuando de pronto le tocó presenciar un accidente automovilístico, así que este médico se detuvo y ayudó a todos los heridos. ¿Y sabe qué pasó? Después de un tiempo, uno de los que había sido ayudado por este doctor le demandó, le puso un juicio. Así que nos preguntamos, amados, ¿es posible ser un buen samaritano en los tiempos en los que estamos viviendo? Nos preguntamos, ¿debe todo el mundo endurecer su corazón con el fin de protegerse a sí mismo? Tal vez el sacrificio y el servicio son virtudes pasadas de moda, antiguas, que de ninguna manera se acomodan en nuestra civilización moderna. Vale la pena notar que incluso en los días del apóstol Pablo, el interés de una persona hacia otra, el interés mutuo, no era precisamente una virtud popular en los días del apóstol Pablo. Los creyentes en Roma no estaban tan interesados en los problemas de los hermanos de Filipo. Pablo no pudo encontrar entre ellos a una sola persona que esté dispuesta a ir a la ciudad de Filipos. Miren lo que dice el versículo 19 al 21. Lea, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno, les repito, a ninguno tengo del mismo ánimo.
y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Tremendo, hermanos queridos. Nos damos cuenta que los tiempos no han cambiado, que el corazón del hombre es exactamente el mismo. En este párrafo, amados hermanos, el apóstol Pablo está tratando sobre la mente sujeta, sobre la mente sumisa al plan de Dios. Esa mente que habla acerca de la mente de Cristo. Y Él nos ha dado ya una descripción de esta clase de mente que la tenemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo viene explicando la dinámica de esta clase de mente o de forma de pensar en la propia experiencia del apóstol Pablo. Y ahora en cambio nos presenta a dos de sus ayudantes. Ayudantes en el ministerio tenemos a Timoteo y a Epafrodito. Y lo hace por una razón. ¿Por qué presenta estos dos personajes? Porque, iglesia amada, el apóstol Pablo sabía que sus lectores también íbamos a estar propensos a decir: es que es imposible para nosotros seguir tales ejemplos, como es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo seguir su ejemplo? ¿Cómo puedo seguir el ejemplo del apóstol Pablo? Después de todo, más de uno diría: Cristo es el mismo Hijo de Dios. Y Pablo, un apóstol escogido, quien ha tenido experiencias espirituales grandiosas, fue llevado al tercer cielo. Entonces, para esa clase de persona debe funcionar el ser un buen samaritano, el pensar en otros. Así que, por esta razón, Pablo nos presenta a dos creyentes comunes, hombres que no eran apóstoles, Timoteo y Epafrodito. No eran apóstoles, no eran obradores de milagros. No es que se llenaban la boca diciendo: tengo palabra profética, no. El apóstol Pablo, al escribir estas palabras guiado por el Espíritu Santo, quería que nosotros conozcamos acerca de esa mente, esa forma de pensar, que no era exclusiva para el apóstol Pablo o nuestro Señor Jesucristo, sino que no es un lujo para unos pocos escogidos, sino que es una necesidad para el propio gozo del cristiano y es una oportunidad para todos los creyentes. Timoteo lo menciona aquí en Filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo probablemente conoció a Timoteo en su primer viaje misionero. Ahí lo vemos en el libro de los Hechos. Y tal vez fue esa ocasión que este joven Timoteo se convirtió. La palabra también nos muestra que aparentemente la madre y la abuela de Timoteo se habían convertido antes que él. Nos muestra la Biblia que Timoteo era el hijo de una madre judía y de un padre gentil. Pero Pablo siempre consideró a este joven como su propio amado hijo en la fe. Así que cuando Pablo regresó de Derbe y de Listra, todo esto lo vemos en el libro de los Hechos, en este segundo viaje misionero, es que Pablo enlista a este joven Timoteo como uno de sus colaboradores. Y en un sentido, Timoteo tomó el lugar de Juan Marcos. Usted recuerda esa experiencia, a quien en su momento el apóstol Pablo no quiso llevar consigo en su viaje, porque Marcos había decidido abandonarlo previamente. Luego, mire, se une con Bernabé, van hacia Chipre y es el autor del Evangelio de Marcos. Como obra Dios. Así que volvamos a Timoteo. En la experiencia de Timoteo aprendemos que la mente sumisa, obediente, clara, gozosa, no es algo que viene de forma repentina y de forma automática y que así aparece en la vida del creyente. Por lo menos
en la vida de Timoteo no fue así, no fue de forma automática. Muchos de los que están oyendo esto, no es que tú adquiriste una madurez, no es que tú adquiriste un entendimiento de la noche a la mañana. La mayoría de nosotros, mis amados, al igual que con Timoteo, se necesitó tiempo para desarrollar y cultivar la mente de Cristo. No era normal para él, por ejemplo, para Timoteo, ser un siervo. Pero en cambio, al caminar con el Señor, obviamente, y trabajar con el apóstol Pablo, y pasaban los meses y algunos años, incluso llegó a ser la clase de siervo en quien el apóstol Pablo pudo confiar. Y de hecho que Dios lo bendijo. Quiero que notemos las características de este joven admirable. Él tenía la mente de siervo. Para empezar, Timoteo realmente se interesaba en la gente y cuidaba de sus necesidades. Lea por favor versículo 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, con el mismo corazón, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Les escribe a los hermanos en Filipo, porque todos buscan lo suyo propio. Te repito, todos buscan lo suyo propio. ¿Acaso no sucede eso el día de hoy en la iglesia también en este tiempo? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amados hermanos, Timoteo realmente, te decía, se interesaba en la gente, cuidaba de sus necesidades, no se preocupaba con ganar amistades o que les den. Si hubiesen tenido la tecnología de hoy, a Timoteo no le hubiese interesado los likes. A él no le interesaba ser influencer. No. Él genuinamente se interesaba en el bienestar de los hermanos, tanto físico como espiritual. El apóstol Pablo se ocupaba de la iglesia de Filipo y ahora él quería enviar a alguien a compartir esa preocupación, ese interés, ese deseo de obtener información de cómo está la iglesia en Filipo. Y ciertamente, recuerde que esta es una carta que está escribiendo desde Roma, desde una prisión. Así que en la ciudad de Roma ya había en esa época cientos de creyentes. Basta revisar el último capítulo del libro de Romanos y ahí usted encuentra una lista larga de hermanos que pertenecían a la iglesia en Roma. Sin embargo, ni siquiera uno estuvo dispuesto a hacer el viaje para ir a Filipo. ¿Por qué? Como lo leyó, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. De hecho, amados, en un sentido, todos vivimos, y yo quiero que note algo, todos vivimos en Filipenses 1:21 o en Filipenses 2:21. ¿Qué le parece? Pero todos vivimos en una de esas dos. O en Filipenses 1:21 o en Filipenses 2:21. Lo hemos estado leyendo. Bueno, ¿qué dice Filipenses 1:21? Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La primera forma de vivir. La segunda, 2:21, ¿qué dice? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amados, en el caso de Timoteo, él tenía un interés muy genuino, muy natural por el bienestar de los demás. Él tenía la mente de un siervo, ¿sí? Es lamentable que los creyentes en la iglesia en Roma estuvieran tan ocupados con sus propias necesidades, con sus propios problemas. Te aseguro que todos hubiesen querido que el apóstol Pablo, si no hubiese estado en la prisión, les haga una visita, les haga una llamada, les dé consejería personalizada, te aseguro. Pero ninguno de ellos tenía tiempo para una obra importante en el Señor. Así que esta es una de las tragedias causadas
por las iglesias. Las iglesias, amados hermanos, cuando no hay gente dispuesta a hacer la obra del ministerio, hay muchas personas que en realidad pueden quitar tiempo, energía e interés de las cosas que más importan porque se centran en lo suyo propio. Timoteo no estaba interesado en promover un partido o sostener una causa divisiva. No, él se interesaba solo en la condición espiritual de los creyentes. Y ese interés, amados, era natural, como les digo. ¿Cómo se desarrolló tal interés en la vida de Timoteo? La respuesta está en las siguientes características de este joven. Y vemos en el capítulo, recuerda que estamos en Filipenses, capítulo 2, ya hemos visto del 19 al 21, ahora vamos al versículo 22. Mire lo que dice: pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Amados, Timoteo no solo que tenía un corazón de siervo, sino que él tenía un adiestramiento de siervo. Eso nos dice, lea nuevamente: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pablo no recibió a Timoteo en su equipo el mismo día en que éste fue salvo. No. Él dejó que pasara el tiempo para que fuera primero parte de una iglesia. En este caso, como vemos en el libro de los Hechos, que Timoteo primero se vaya fogueando un poquito en la iglesia en Derbe, en Listra. Y fue precisamente en esas congregaciones donde Timoteo creció en las cosas espirituales y aprendió a servir al Señor. Así que cuando Pablo regresó a esa área, pocos años más tarde, estaba feliz el apóstol Pablo de descubrir que de ese joven Timoteo, inexperto, inmaduro, que apenas había nacido de nuevo, de este joven daban buen testimonio los hermanos. Esto usted lo lee en Hechos 16:2. Dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Años más tarde, el apóstol Pablo le escribiría de manera directa a Timoteo acerca de la importancia de permitir que los nuevos convertidos crecieran en la fe, que primero los nuevos convertidos crecieran en la fe antes de encomendarles cargos importantes en el ministerio. Usted tiene ahí en primera de Timoteo 3, 6 al 7, que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que no sea neófito, que no se envanezca, que no caiga en la condenación del diablo, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito con los incrédulos, etcétera, etcétera, hermanos queridos. Eso le recomienda Pablo a Timoteo con el pasar de los años. No solo se necesita tener un corazón de siervo, sino que se necesita haber sido adiestrado, preparado, capacitado. Permítame ilustrar, por favor. Se cuenta de la historia de un músico importante, un artista muy popular. Y cierto día visitó a un pastor y le anunció que había sido salvo y que quería servir al Señor. Por lo tanto, le preguntó este artista al pastor: ¿qué es lo que debo hacer ahora? Bueno, le dijo el pastor, yo te sugiero que primero te hagas miembro de una iglesia y que comiences a crecer, que entres en un discipulado, que entiendas el fundamento del evangelio. Y además el pastor le preguntó y le dijo: por cierto, ¿es creyente tu esposa? El artista le dijo: no lo es, pero yo espero ganarla para el Señor en poco tiempo. Y le preguntó y le dijo: ¿y usted cree que yo, siendo quien soy, el artista, el músico que soy, tengo que estar esperando hasta que mi esposa sea salva? Lo que quiero decirle,
le manifestó al pastor este artista, este músico: es que me gustaría hacer algo por Dios ahora mismo. El pastor le explicó y le dijo: usted no tiene que esperar para testificar del Señor. Usted ya puede testificar. Empiece desde ahora mismo, incluso usando sus talentos, incorpórese a la iglesia. Este hombre le dijo al pastor: pero es que usted no entiende quién soy yo. Yo soy un gran artista. Todo el mundo me conoce. Así que quiero empezar mi propia organización, quiero hacer discos y aparecer ante grandes audiencias. El pastor le dijo: mira, si tratas de abarcar mucho en poco tiempo, te vas a perjudicar a ti mismo y vas a arruinar tu testimonio para Cristo. Además, el lugar para empezar a ganar almas es tu propia casa. Dios luego, primero te quiere adiestrar, luego abrirá lugares de servicio cuando Él vea que estés listo. Mientras tanto, estudia la Biblia, toma tiempo para crecer. Bueno, amados, como suele pasar muchas veces que se hace a un lado el consejo pastoral, el hombre no siguió el consejo de este pastor. En lugar de eso, ¿qué hizo? Estableció una organización grande por su propia cuenta. Sí, su éxito duró menos de un año. No solo perdió su testimonio, pues no era lo suficientemente diestro ni lo suficientemente fuerte para llevar las cargas pesadas del ministerio. Más bien sus viajes constantes lo alejaron de su esposa y familia, se desvió y en pocos meses desapareció del ministerio público. ¿Qué sucedió aquí, amados? Es que sus ramas se extendieron más allá de lo que sus raíces se habían profundizado. Y cuando eso pasa, hermanos queridos, la caída es inminente. Quiero decir lo siguiente: las raíces tienen que estar tan profundas para que puedan sostener esas ramas que quieren extenderse, que quieren alargarse. El apóstol Pablo no cometió ese error con Timoteo, sino que le dio tiempo para profundizar sus raíces y entonces enlistó en el momento preciso a este joven para trabajar con él en sus viajes misioneros. Le enseñó a Timoteo la palabra de Dios. Luego le permitió que él le observara cómo se lleva el ministerio. Esta fue la manera en que Jesús adiestró a sus discípulos. Timoteo recibió, imagínense por favor, una instrucción personal, acompañada del apóstol Pablo, pero acompañada de esa experiencia práctica en el trabajo. La experiencia sin la enseñanza puede llevar al desánimo, y la enseñanza sin la experiencia puede llevar a la frialdad espiritual. Así que ambas se necesitan. Él tenía una recompensa de siervo. Entonces, escuche, tenía un corazón de siervo, había sido adiestrado como siervo de Dios y ahora él tenía una recompensa de siervo. Lea por favor el versículo 23. Recuerde que estamos en Filipenses 2, hemos leído y estudiado el 19, 20, 21, 22, ahora vamos al 23, dice: así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo sabía el significado del sacrificio y del servicio, y Dios le recompensó por su fidelidad. Amados hermanos, para empezar, tomen en cuenta esto: Timoteo tuvo el gozo de ayudar a otros, y de seguro tuvo problemas y dificultades como tenemos todos los que estamos en el ministerio. Pero de seguro también tuvo victorias y bendiciones como tenemos todos los que tenemos el privilegio de estar en el ministerio. Timoteo se nos muestra que fue un buen siervo y fiel.
porque fue fiel sobre lo poco y de seguro Dios le recompensó en lo mucho. Tuvo el gozo de servir con el gran apóstol Pablo y ayudarlo en una de sus tareas más difíciles. Timoteo, amados, es mencionado al menos unas 24 veces en las cartas del apóstol Pablo. Pero tal vez la recompensa más grande que Dios le haya dado a Timoteo fue la de escogerlo para reemplazar a Pablo. Cuando éste fue llevado al hogar celestial, ¿sabe qué? Quedó Timoteo. Pablo le decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, luego el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla. ¿Quién quedó a cargo? Fue Timoteo. Pablo mismo quería ir a Filipos, pero tuvo que enviar a Timoteo en su lugar. ¡Qué honor para este joven! Tuvo la dicha de no solo ser el hijo de Pablo, hijo en la fe, sino siervo de Pablo. Y luego sustituto de Pablo. Su nombre, amados, es estimado a través de toda la historia de la cristiandad, este nombre de Timoteo. Pero es algo que él nunca soñó. Simplemente quería servir. Y si te das cuenta, la mente que obedece, que entiende que es necesario no solo tener un corazón de siervo, sino ser adiestrado, y que se necesita tiempo, esta clase de mente y de pensamiento, la forma de pensar que tenían estos siervos de Dios. Te das cuenta que no es producto de un sermón por ahí que alguien escuchó alguna vez. No es cuestión de estar en un culto una hora y creer que yo ya puedo hacer tantas cosas, no. Ni siquiera de un curso bíblico de una semana, ni siquiera de un año entero. No, la mente sumisa crece en nosotros como en Timoteo, cuando nos rendimos al Señor y procuramos servir a los demás. Amados, hemos considerado a este primer personaje, Timoteo, pero ahora consideremos a este segundo personaje, Epafrodito. Ahí lo tiene desde el 25 al 30 que dimos lectura al comenzar este estudio. Si tú recuerdas, el apóstol Pablo era un hebreo de hebreos. Timoteo era en parte judío y en parte gentil, mientras que Epafrodito era probablemente un gentil. Era un miembro de la iglesia en Filipo, y el que arriesgó su propia vida, su salud, para llevar la ofrenda misionera al apóstol Pablo en Roma. Su nombre quiere decir, Epafrodito quiere decir atractivo o agradable, y en verdad que lo era. Él era un creyente equilibrado. Mire lo que dice el versículo 25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Amados, Pablo no hallaba palabras suficientes para elogiar a este hombre. Le dice: mi hermano, y es mi colaborador, y es mi compañero de milicia. Mire, al considerar esto, nos damos cuenta que el equilibrio es importante en la vida cristiana. Aquí vemos nosotros a hombres de Dios equilibrados, sobrios. Y en la vida cristiana se necesita equilibrio. ¿Qué sucede? Algunos, por ejemplo, enfatizan tanto la comunión, y es importante, la comunión con Dios, la oración, las disciplinas espirituales, el ayuno, etc. Pero se olvidan, por ejemplo, del progreso del evangelio. No predican a nadie. Otros, en cambio, están tan ocupados en defender la fe del evangelio que se olvidan de cultivar la comunión con otros creyentes. Epafrodito, vemos nosotros que no cayó en ninguna de estas trampas. Él era como en el Antiguo Testamento. Usted recuerda a Nehemías.
este hombre que reedificó los muros en Jerusalén. Dice la palabra que con su mano tenía la espada y con la otra mano tenía la pala o una herramienta para construir. Amados, no se puede edificar con una espada, no hay cómo edificar con espada, ni se puede pelear en una guerra con una herramienta para construir. Se necesitan ambas para llevar a cabo la obra del Señor. El comentarista bíblico y predicador de renombre, H.A. Ironside, decía, él solía contar acerca de una experiencia un poco jocosa. Él contaba de un grupo de creyentes que solo se ocupaban de la comunión, ¿sí? Y se interesaban solamente el uno por el otro, y se llamaban y se visitaban, y no compartían el evangelio con nadie. Entonces se hizo un grupo lindo de cristianitos, y a veces eso pasa en las iglesias, ¿no es cierto? Se arman sus mini reinos, entonces nadie entra a esos grupos. Un énfasis en la comunión. Pero les decía que se interesaban poco en alcanzar a los perdidos o en defender la fe en contra de los enemigos del evangelio. Así que un letrero fue colocado enfrente del lugar donde ellos se reunían, pero el viento hizo caer algunas de las letras de este rótulo y nada más quedó las palabras solo nosotros. Y era una descripción perfecta de lo que era ese grupo, solo nosotros. Y no eran creyentes equilibrados. Epafrodito era un creyente que se preocupaba también por otros. Versículo 26 y 27 dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ve el versículo 30, dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Como Timoteo, asimismo Epafrodito estaba interesado en los demás. Para empezar, se preocupaba por el apóstol Pablo. Cuando oyó en Filipos que Pablo era prisionero en Roma, se ofreció para hacer ese viaje largo, peligroso, para ayudarlo y animar al apóstol Pablo. Así que él mismo se ofrece y lleva esa ofrenda de amor de la iglesia. ¿Qué ejemplo más tremendo de estos personajes, Timoteo y Epafrodito? Nuestras iglesias, amados, hoy en día necesitan de hombres y mujeres que se preocupen por la obra misionera, por aquellos obreros que trabajan en otros lugares difíciles para el servicio cristiano. El problema de nuestras iglesias, dice un líder misionero, es que hay muchos espectadores y no hay suficientes participantes. En el caso de Epafrodito, él no estaba contento con simplemente contribuir con una ofrenda para la iglesia. No, él se dio a sí mismo para llevar a Roma esa ofrenda. Pero este hombre también se preocupaba por su propia iglesia local, se preocupaba por el apóstol Pablo, se preocupaba por sus hermanos de la iglesia, porque dice que después de haber llegado a Roma se enfermó gravemente y de hecho casi murió, lo leímos. Y esto retardó su regreso a Filipo y la gente estaba preocupada por él. Era un hermano amado. Sin embargo, Epafrodito no estaba preocupado por sí mismo, sino que se interesaba en la gente. Este hombre vivía en Filipenses 1:21, ¿usted recuerda? Y no en Filipenses 2:21. Como Timoteo, Epafrodito tenía un interés natural por los demás. Esa frase que gravemente se angustió del versículo 26 que lo leímos, es la misma descripción que se usó en Cristo cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Esa angustia, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es la misma frase, amados.
Y Epafrodito sabía el significado del sacrificio, del servicio, los cuales son dos características de la mente sumisa, y voy terminando. Él era un creyente bendecido. Él era un creyente bendecido. Versículo 28 dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Tremendo. Reflexionemos un poco en esto. ¿Qué tragedia es o sería vivir toda una vida sin haber sido de bendición para nadie? Epafrodito fue una bendición para Pablo. Le animó con su presencia cuando estaba encarcelado. Él no permitió que ni aun su propia enfermedad estorbara en el servicio del apóstol Pablo. Qué tiempos tan agradables tuvieron que haber sido, hermanos queridos, los dos en esa clase de hermandad y compañerismo cristiano. Pero también fue una bendición para la iglesia local. Por eso es que Pablo suplica a la iglesia que lo honren por su sacrificio y su servicio. Por supuesto, amados, no debemos malentender esto. Cristo debe recibir toda la gloria, Cristo debe recibir todo el reconocimiento, pero aquí vemos en estos pasajes que no hay nada de malo en que el siervo del Señor reciba reconocimiento. Epafrodito dio de su tiempo, se sacrificó, le costó la salud. Pablo le anima a la iglesia a que le reconozcan, a que le honren. Él era una bendición. Y amados, para nosotros hoy en día todavía sigue siendo de bendición este personaje, al igual que Timoteo, al igual que el apóstol Pablo. La vida de Epafrodito es una prueba de que la vida gozosa es una vida de sacrificio y de servicio, y de que la mente sumisa realmente produce resultados. Tanto él como Timoteo nos animan a someternos al Señor y los unos a los otros, sometidos a Cristo. Por lo tanto, termino y consideremos. Timoteo y Epafrodito son una prueba de que esta clase de mente da resultado en la vida cristiana. Te pregunto, ¿le permitirás tú al Espíritu Santo reproducir en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Que lo vemos en el apóstol Pablo y en la vida de estos dos siervos. Señor, gracias porque nos desafías, gracias porque has puesto como ejemplo y modelo tu vida hermosa y perfecta y también la de tus siervos. Amamos tu palabra y guardamos esta enseñanza. Una bendición para tu iglesia y todos aquellos que hayan escuchado esta palabra. En Cristo Jesús, amén. Todos decimos amén. Bendiciones, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.